Supercrack Estrella presenta La Tierra Hueca, impresionante revelación. Imágenes del Google Earth tomadas por mí de entradas a la Tierra Hueca. Dejo muestras de mis imágenes y muestras de cómo se supone serían esas entradas según escritores y científicos. En el curso de mis investigaciones di con uno de los hitos literarios relacionados con la teoría de la Tierra Hueca y la existencia de los intraterrestres. La novela de Coming Race, traducida de mil maneras al castellano. La raza que vendrá es una de las más comunes, escrita en 1871 por el británico Edward Bulwer-Lytton. En ella, un ingeniero anónimo encuentra por accidente una civilización oculta bajo la corteza terrestre. Esta raza fabulosa recibe el nombre de Brill ya pues utiliza una energía de desconocido origen llamada Brill. Atentos amigos de Supercrack Estrella a esto que diré a continuación, porque los nazis quizás y digo quizás, ya creían en la Tierra plana. La teoría sobre la Tierra hueca que más prosperó en la Alemania nazi no fue la de la Tierra convexa, es decir, la que asevera que nuestro planeta cobija enormes extensiones cavernosas bajo su corteza y que en ellas habitan los intraterrestres, sino la de la Tierra cóncava o LR, según la cual somos nosotros los que vivimos en el interior de la Tierra, pues esta es una esfera hueca que alberga un cosmos dentro de sí, un sol, una luna y una serie de cuerpos gaseosos y luminiscentes a los que llamamos estrellas. Willy Ley relataba en su ensayo que estas alocadas ideas propugnadas por Peter Bender y sus seguidores llegaron a ser tan influyentes que interfirieron con nuestra realidad en al menos dos ocasiones. ¿Puede ser la Tierra hueca y plana? La Tierra es un disco con el círculo polar ártico en el centro y con un muro de hielo de 150 metros alrededor del borde en la Antártida. El día y la noche terrestre en la Tierra plana se explica debido a que el Sol y la Luna son esferas que miden 51 kilómetros, moviéndose en los círculos a 4.828 kilómetros por encima del plano de la Tierra. A medida de que el Sol se mueve más lejos, se contrae hasta que ya no es capaz de ser visto. El mismo fenómeno ocurre con las estrellas para causar su movimiento, moviéndose en un plano de hasta 4.989 kilómetros. Igual que unos focos, estas esferas celestes iluminan las diferentes partes del planeta en un ciclo de 24 horas. En la Tierra plana también hay una invisible antiluna que oscurece la luna durante los eclipses lunares. Si nunca has escuchado hablar de la teoría de la Tierra hueca o Hollow Earth, te estás perdiendo de algo importante. Ahora, imagina la Tierra como si fuese solo una cáscara que en su interior alberga un pequeño sol. Esta Tierra daría una vuelta hacia su lado interior a través de agujeros ubicados en ambos polos del planeta, como se ve en algunas de las ilustraciones que te mostramos. Además de ser una teoría interesante, cuenta con una rica historia de conspiración, vida extraterrestre, religión y algunos datos científicos que apoyan su existencia. ¿Quieres saber más sobre la teoría de la Tierra hueca? Continúa leyendo entonces. Hipótesis de la Tierra hueca. Aquellos que defienden la teoría de la Tierra hueca decretan que existe un sol interno cubierto por el manto terrestre y que, al igual que en la cubierta exterior, en la capa interior se dan las condiciones favorables para que haya vida. Para llegar a la capa interior de la Tierra hueca existen diferentes caminos y túneles a lo largo y ancho de la superficie, sin embargo, dos grandes aberturas dispuestas en cada uno de los polos permitirían una vía rápida de entrada y salida de aquello que se vive en su interior. Y hablando de lo que hay allí dentro, los más revolucionarios o anticonspirativos suponen que existe una raza alienígena viviendo en el interior de nuestro planeta, a veces asociado con la teoría de los Anunnaki o reptilianos. Sumado a esto también se dice que existe una fauna y flora ancestral escondida en la parte inversa de la Tierra y que nuestros primeros ancestros emergieron de dicha zona interior enviados por las razas superiores. Recuerda mi video Supercrack Estrella donde hablaba de cómo esta raza salió de la Tierra hueca y fundó una colonia primero en Egipto, luego en Roma, y por último Inglaterra y los Estados Unidos. La verdad es que esta Tierra hueca tiene mucho de infierno. UN mundo con sus propias leyes y reglas. Bueno amigos de Supercrack Estrella, esto es todo. Si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Después de un estudio por mi parte, he llegado más o menos a la conclusión de que el fenómeno extraterrestre tiene mucho que ver con los demonios. No sé cuánto, pero sí sé que hay una relación estrecha entre ambos. Tengo que decir que yo no estoy en contra de la iglesia.
De hecho hay gente maravillosa dentro de ella, pero también creo que la iglesia está dividida, hoy en día entre el bien y el mal, y sé que dentro de la iglesia muchos piensan como yo, pero no se atreven a decirlo. Pero pese a eso continúa la iglesia siendo fundamental para la lucha contra el mal Satanás. ¿Por qué tantos sacerdotes hablan poco del demonio? Hay dos errores igual de graves al tratar el tema. Decir que el demonio no existe. O tener un interés excesivo en el tema y estar hablando siempre de él. De las dos maneras le damos el gusto al demonio. Debemos encontrar un justo medio, creyendo en las escrituras que nos hablan de su existencia, pero teniendo fija nuestra mirada en Cristo. En muchos casos podemos decir que se habla poco o nada del tema, por ignorancia. Ya que la formación de cada vez más seminarios, se ha dejado contaminar por una visión moderna que pone en duda todos los contenidos de la Sagrada Escritura, y los estudia desde un criterio de duda que todo lo quiere ver para creer. Además hay miedo, una especie de complejo ante el mundo actual, pensando que si nosotros seguimos hablando del demonio, nos van a decir que ese es un lenguaje mítico, y nos van a rechazar por antiguos. Pero, el magisterio actual ha hablado muchísimo del demonio. El Concilio Vaticano II habla 18 veces del demonio, en unos textos que realmente estremecen, como cuando dice, por ejemplo, que en el bautismo hemos sido arrancados de la esclavitud del maligno para vivir en la libertad de los hijos de Dios, siguiendo textos de la tradición de la Iglesia. Pablo VI se hizo esta pregunta, el día 29 de junio de 1972, en la Basílica de San Pedro. ¿Qué pasa en la Iglesia, que estamos inmersos en una tremenda confusión? Esto es el humo de Satanás que ha entrado en la iglesia, respondió. Todos los periódicos ridiculizaron la figura del Papa, salían caricaturas de demonios con cuernos y tridentes. Pablo VI, que era un hombre tímido, sufrió muchísimo. También podemos recordar una oración que hace años atrás se rezaba después de la misa pidiéndole a San Miguel Arcángel que nos librara de las asechanzas del demonio. Esa oración la introdujo León XIII como consecuencia de una visión que tuvo haciendo la acción de gracias después de la misa, según la cual habría un tiempo en que el demonio entraría en la iglesia y sembraría la confusión. Un exorcista me contó algo de una posesión que me recordó mucho a lo que hacen muchos magos famosos. Los poseídos por el demonio suelen vomitar objetos, como cruces, piedras, pilas. Recordar la película La Bruja de la que hablo en mi canal Supercrack Estrella. Estos objetos se materializan en el instante en que salen de la boca. Si no hubiese hecho una radiografía del estómago que aquella persona, antes del exorcismo no habría visto nada, me di cuenta de eso viendo varias veces, escupir a personas poseídas. Sixto, un exorcista, debe habituarse a recibir muchos salivas. Es corriente decir que la táctica favorita del demonio es pasar desapercibido o hacerle creer a la gente que no existe. Y que todo esto es un mito inventado por la iglesia o en el mejor de los casos, por el mismo hombre ante el misterio del mal, de la enfermedad, etc. De ahí que hoy se busque hacer creer a la gente que, dado que el demonio no existe, tampoco existe la tentación, ni la perturbación y posesión diabólica, y como complemento, la humanidad ha hecho del progreso un ídolo en el que resuena la voz burlona del demonio diciendo: ya eres un adulto. Eres el rector y señor del mundo. Tú posees la ciencia. Tú no tienes necesidad de Dios y de la providencia. Con la ciencia tú podrás vencer la pobreza, la enfermedad, la guerra e incluso hasta la misma muerte. Dios te tenía como esclavo, pero mírate ahora hecho ya un adulto listo para la libertad. Date pues cuenta que Dios no existe, tú puedes ahora decretar lo que quieras, pues tú eres ahora el Dios del futuro. Pero sigue siendo hoy la táctica favorita del demonio hacer creer que no existe. La respuesta es que el demonio ha desarrollado otras tácticas que hoy le dan tanto o mayor resultado. Una es la táctica de aparecer como el librepensador que permite a la gente escapar de la esclavitud de Dios. Y la otra, que parece está modelando la cultura occidental de hoy, es hacer creer que el hombre no es más que un animal. Y con eso se elimina toda pretensión de trascendencia y ancla nuestra conducta a nivel de los instintos, haciendo irrelevante la pregunta si Dios o el diablo existen. Es más, pueden existir, pero son irrelevantes. Es el mejor truco del diablo hacer creer que no existe. Charles Baudelaire acuñó la máxima de que el mejor truco del diablo es persuadirte que no existe. El aforismo aparece en un cuento corto titulado El jugador generoso, escrito en primera persona, en el que el narrador reflexiona sobre una agradable velada que pasó con el padre de la mentira en un juego de azar en el que perdió su alma. En el curso de la conversación, el diablo le confía a su huésped que solo había tenido miedo de su poder una vez. Cuando un predicador proclamó: nunca olvidar que el mejor truco del diablo es persuadirle a usted que no existe.
Tras un examen más en detalle, se ve que la historia desmiente la máxima, porque parece que hay un truco más inteligente en el juego. Porque el narrador señala que perdió su alma con la mayor indiferencia, casi aburrido, considerándola como una cosa inútil y a veces molesta. Y concluye la historia diciendo que el diablo mantendría su promesa de darle todos los placeres mundanos de todos modos, porque él había buscado en apostar su alma en el primer lugar. Es evidente que el diablo no había convencido al narrador Baudelaire que no existe. El narrador no es seducido por la idea de que no existe el diablo, sino por el embriagador aburrimiento de su vida, y el relieve que él experimenta en compañía del diablo, y su promesa de que le dará autonomía absoluta en los placeres terrenales. Esto ya ha cambiado y se reconoce al diablo en nuestro mundo posmoderno. En algunos sectores, se ha puesto de moda no solo creer en la existencia del diablo, sino disfrutarlo, como el narrador del cuento, como viejos y perfectos amigos, con un diablo que es admirado como un campeón de la iluminación, el progreso, y la destrucción de la superstición. Satanás intentó ocultar esto durante muchos siglos, pero la verdad ha sido descubierta una vez más. Esta vez hablaremos sobre un continente que desde hace tiempo es propiedad del Cola Roja, la Antártida. En uno de mis vídeos Supercrack Estrella, me preguntaba si la Antártida no será la tierra del diablo. Este es el peor continente del mundo. Hay mucha ciencia, presencia satánica, ausencia de Dios, maltrato a los creyentes y muchas otras cosas que descubrirás. ¿Quieres saber por qué este continente es el peor y más satánico del mundo? Las bajísimas temperaturas obligan a los habitantes a beber muchas bebidas alcohólicas. Por esa razón el consumo de alcohol es mayor al de la URSS y la cantidad de accidentes viales supera al que había en la antigua Grecia. Es un continente muy oculto. Está en un lugar casi inaccesible para la civilización humana. ¿Por qué? ¿Qué tendrán que ocultar? ¿Qué parecido es este continente a los laboratorios científicos? Está oculto, nadie sabe qué hacen ahí y su acceso es muy restringido. La Santa Inquisición no llegó a la Antártida. Ese lugar siempre fue un gran refugio de científicos y satanistas rechazados por los católicos que se indignan cuando descubren lo que la ciencia realmente es. ¿Cuán seguro podrá estar un fiel creyente en un continente que no fue limpiado como Dios lo ordena? El actual Papa Francisco, ex cardenal Jorge Bergoglio, vivió cerca de la Antártida durante sus 76 años de vida y jamás quiso ir. Él sabe que si un católico se atreve a viajar a ese lugar tan extraño del mundo, será tratado de manera muy inhospitalaria por los científicos que no quieren ser descubiertos. Hay muchísimas bases científicas y no hay iglesias católicas. Esto, hermanos, y no tengo dudas de lo que digo, es porque el diablo quemaría las iglesias si existieran en ese lugar lleno de pecado. Satanás vive en el infierno. Él es el señor de las altas temperaturas. Muchos católicos creemos que se adueñó de este continente, que parece una copia de lo que un día fue el planeta Marte. Bueno amigos de Supercrack Estrella, ¿y tú qué piensas? Un saludo y si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta entradas a la Tierra Hueca en la Antártida, tomadas imágenes por mi Supercrack Estrella en Google Earth, y otras imágenes también famosas ya tomadas. ¿Una conspiración? Si comparamos esta sorprendente historia con la historia del monstruo del lago Ness, podemos comprobar algo muy extraño. La historia del lago Ness es bien conocida, se trata de una leyenda alimentada por algunos testigos que dicen haber visto un monstruo asomar la cabeza en el lago. La existencia o no de un posible espécimen prehistórico es muy interesante, pero no tendría la misma repercusión sobre la sociedad que el descubrimiento de un nuevo y enorme mundo bajo nuestros pies. Sin embargo, se han hecho numerosas investigaciones científicas en el lago y se ha gastado mucho dinero, mientras que en la Tierra Hueca, nada. ¿No es un poco raro? ¿Por qué no se hacen expediciones a los polos para buscar las entradas al mundo interior? La respuesta a este enigma es sencilla. Está prohibido investigarlo. Más allá del paralelo 70 de la Antártida está prohibido volar y fotografiar, ni siquiera por satélite, por motivos de seguridad nacional, según USA. Hay 3 bases permanentes en el interior de la Antártida: la base Amundsen Scott USA, la base Vostok Rusia, y la base Concordia franco-italiana. El resto de bases se encuentran en las zonas costeras y están dedicadas a la investigación fundamental. La base más importante es la McMurdo, USA, la cual posee incluso un reactor nuclear, aunque la que se encuentra junto a la abertura al mundo interior es la Amundsen Scott. En cuanto al Polo Norte, también está prohibido sobrevolarlo. Motivos: seguridad nacional.
No os molestéis en buscar en herramientas como Google Earth o Google Maps. Ya se han encargado de poner una tapa blanca y de forma circular para ocultar cualquier posible indicio. Conspiración antártica. La guerra que no fue. Acceso prohibido al sur del paralelo 70. Conspiración antártica. Acceso prohibido al sur del paralelo 70. El continente antártico, al sur del paralelo 70, un lugar prohibido para la mayoría de los habitantes de este planeta, porque... Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes iniciaron una campaña antártica con el propósito de explorar, poblar y reclamar parte del territorio antártico. Se dice que hasta llegaron a desarrollar una inmensa e inexpugnable base donde resistieron después del final de la guerra. Una invasión militar disfrazada de campaña polar, por parte de E.U. en el año 1946, desembarcó en el continente blanco. La operación se llamó High Jump, y estaba organizada por el contraalmirante Richard E. Byrd, de la Armada de los Estados Unidos. La Task Force estaba compuesta por 13 barcos, 4.700 hombres y numerosos aparatos aéreos. La expedición estaba planeada y equipada para una duración de 6 a 8 meses y solo duró unas pocas semanas. Con un curioso saldo de bajas humanas, aviones y barcos dañados. Lo más curioso, lo expresado por el contraalmirante Richard E. Byrd. El almirante Richard E. Byrd advirtió hoy que es imperativo para los Estados Unidos de América el iniciar medidas de defensa contra la posibilidad de una invasión del país de parte de aviones hostiles provenientes de las regiones polares. El almirante explicó que no quiere asustar a nadie, pero es una verdad amarga que, en el caso de una nueva guerra, los Estados Unidos podrían ser atacados por aviones que pueden volar sobre uno o los dos polos. Esta declaración se hizo como parte de una recapitulación de su propia experiencia polar, en una entrevista exclusiva con International News Service. Refiriéndose a la expedición de reciente finalización, Byrd dijo que el resultado más importante de sus observaciones y descubrimientos es el efecto potencial que tienen con respecto a la seguridad de los Estados Unidos. La velocidad fantástica a la que el mundo se está reduciendo, recordó el almirante, es una de las lecciones más importantes aprendidas en su reciente exploración antártica. Debo advertir a mis compatriotas que terminó aquel tiempo en el que podíamos refugiarnos en nuestro aislamiento y confiar en la certeza de que las distancias, los océanos, y los polos eran una garantía de seguridad. Hoy en día, la Antártida está vedada a los ojos del mundo, imágenes satelitales retocadas, poca o casi nula información, la NASA se encuentra instalada en bases de investigación, etc. ¿Por qué? ¿Qué ocurre realmente en la Antártida? ¿Por qué la Tierra es achatada en los polos? ¿Por qué nadie ha alcanzado nunca los polos? ¿Cuál es la causa de la aurora boreal? ¿Dónde y cómo se forman los témpanos de hielo? ¿Por qué en el Ártico hay nieve de color rojo, amarillo, naranja o violeta? ¿Por qué el clima es más templado en las proximidades de los polos que de 1000 a 1700 kilómetros de ellos? ¿Por qué la brújula deja de funcionar en la proximidad de los polos? Parece que la formación de los planetas es también diferente de lo que nos explicaron en el colegio. Durante las últimas décadas ha salido a la luz mucha información oculta sobre el ser humano, la historia, los grupos de poder, la energía libre, el cambio de paradigma, el mundo cuántico y mucho más. Chakras, Anunnakis, Lemuria, exopolítica, sistemas toroidales, son conceptos que se van descubriendo y entendiendo poco a poco, aunque aún queda camino por divulgarlos mejor y comprenderlos en su verdadero significado. Sin embargo, uno de los temas menos conocidos de lo no oficial es la Tierra hueca, una realidad oculta, que no una teoría, avalada por innumerables pruebas sobre la estructura de nuestro planeta y lo que contiene en su interior. El testimonio de los viajeros polares. Lo que ocurre al llegar a los polos, es que la brújula indica que el norte o el sur están hacia adentro. Y de hecho, se entra en la Tierra a partir de la latitud 90, 95. Los últimos 5 paralelos están en el aire. Por este motivo nadie ha alcanzado nunca los polos. Las líneas aéreas no los sobrevuelan jamás, ¿no lo sabíais? Los contornean. Una consecuencia de las oquedades de los polos es el fenómeno de las auroras boreales. Este hermoso fenómeno se debe a los dibujos que hace en el hielo de los casquetes polares y en las nubes la luz que sale reflejada del interior del planeta. La luz se filtra y ofrece el espectáculo de los cambios de coloración e intensidad. Esto ya lo decía Madame Blavatsky hace casi 100 años.
Además, en el resto de planetas del sistema solar se observa este mismo fenómeno. Resulta que la temperatura se suaviza cuando uno viaja a los polos a partir de la latitud 95 debido al calor proveniente del interior de la Tierra. Un viento del norte entibia la temperatura, y se ven mariposas, moscas, mosquitos, y hasta hierba y zorros bien alimentados. El viento cálido del norte trae polen y polvo consigo. La nieve de colores que se observa en los polos, es un fenómeno extraño si os paráis a pensar. Se debe al polen de la vegetación existente en el interior del planeta, el cual tiñe la nieve a lo largo de miles de kilómetros cuadrados. Los témpanos de hielo, que son de agua dulce, provienen del agua de los ríos del interior que surge a la superficie y se congela de inmediato. Los ríos del interior, al desembocar en los océanos exteriores, de muy baja temperatura, se congelan convirtiéndose en témpanos de agua dulce. A veces albergan en su interior animales extinguidos en la superficie. El pájaro almizclero emigra hacia el norte en invierno, más allá del paralelo 80. La gaviota de Ross también lo hace. Los osos polares tienden a ir hacia el norte cuando escasea el alimento. Los mitos esquimales que hablan de sus antepasados hacen referencia a una tierra del norte perennemente iluminada por el sol, al norte de que. Hechos y obras que confirman esta realidad. Grupos que desaparecen en masa sin dejar rastro. Angkor Wat en Camboya y Machu Picchu en Perú. Probablemente eran grupos que tenían un nivel medio de evolución de primera iniciación y se les permitió acceder a la civilización intraterrena. Las ciudades de la jerarquía planetaria, la civilización intraterrena, se han nombrado en distintas culturas con distintos nombres, mezclando los lugares físicos, Agartha y El Dorado, con los etéricos, Shambhala. En 1906 el navegante noruego Olaf Hansen entró por el Polo Norte y al cabo de unos meses salió por el Polo Sur, contándolo en su libro, Viaje al interior del planeta. De ello habla en el libro de Smokey Gore, escrito por W. G. Emerson y publicado en 1908. En febrero de 1947 el almirante inglés Byrd, 1888-1957, de la Marina de los Estados Unidos, y según el testimonio de toda su tripulación, en una expedición a la Antártida, se encontró con una tierra de extensión superior a la de Estados Unidos, con un clima templado, con vegetación y con humanos de alto nivel de conciencia viviendo allí. Estas personas le dieron un testimonio para el entonces presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, advirtiéndole que no debía utilizar la energía atómica, que no se lo iban a consentir, pues el planeta era compartido, y ofreciéndole ayuda para utilizar técnicas limpias de producción de energía. Al volver del viaje, el almirante Byrd lo contó y entregó el testimonio al presidente, pero no solo aparentaron no creerle y no hacerle caso, sino que le prohibieron contarlo, bajo amenaza de muerte para él y toda su familia. La presidencia creó el pacto llamado Majestic 12, con Eisenhower y 11 personas más, que ponía el veto a la difusión de todo lo que iba en contra de la utilización de la energía atómica, y la presencia intraterrena es la conjura del silencio. En enero de 1956 se organizó otra expedición que partió de la base de la Antártida llamada McMurdo Sound. Byrd logró penetrar una distancia de 4.000 kilómetros en tierras intraterrenas. En 1976 Raymond Barnard publicó La Tierra Hueca, que no era otra cosa que la aventura de su amigo el almirante Byrd. Este se la contó al final de su vida, con la pena de no haberlo hecho antes. Byrd le pidió que la publicara cuando él falleciera. ¡Qué continente tan encantador en aquel cielo, tierra de perenne misterio! Quisiera volver a ver aquella tierra más allá del polo. Esta superficie es el centro de lo gran desconocido. Las tierras del interior tienen montañas de poca altura, hay valles, ríos y mares poco profundos, de unos 2 kilómetros, la vegetación es de tipo tropical pero diferente a la de la superficie, la temperatura es constante y está alrededor de los 26 grados, aunque subjetivamente se percibe como algo más fresca, no hay insectos y la vida animal es escasa, siendo esta fundamentalmente de aves y peces. La bóveda de estas grandes grutas internas desprende una gran luminosidad blanco azulada, la luz es perpetua, pero dependiendo de la rotación de la Tierra aumenta o disminuye. No hay estrellas. Se da el fenómeno frecuente de la lluvia, pero no hay viento. El 60% de su extensión está cubierta por el mar, siendo el resto tierra firme. En el exterior, los porcentajes son del 71% de mar y del 29% de tierra firme. El aire es como el del exterior pero con una mayor cantidad de oxígeno, 60-62%, y menor de nitrógeno, 15%. La población en el norte es de unos 4.200.000 habitantes, y en el sur de unos 800.000 habitantes.
De estas ciudades sacan a muchas personas hacia el exterior para rituales satánicos. Aquí viven los híbridos de demonios con humanos, conocidos por nosotros como los seres de ojos negros. Las personas tienen el mismo aspecto que nosotros, pero sus ojos pueden cambiar y ponerse todo blanco en ocasiones, pero su nivel evolutivo es mucho más elevado. A la civilización intraterrena se puede acceder a través de grutas que llevan a la red de túneles que prácticamente recorre el globo, y que atraviesa la corteza terrestre comunicando los dos mundos. Hay una élite llamados el Grupo de los 1000 que tienen accesos a estas entradas. La corteza terrestre tiene una anchura de solo 1400 millas, lo que equivale a 2200 kilómetros. Se sabe que a través de la red de túneles, es posible viajar por debajo del mar de América a Europa. Erich von Däniken, el periodista de investigación suizo, lo documentó fabulosamente hace varias décadas en su libro, El oro de los dioses. Una clara alusión a los Anunnakis, reptiles, demonios, dragons. Bueno amigos de Supercrack Estrella, esto es todo, y si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta, ¿qué está pasando en la Antártida? Pirámides, ovnis y otros mitos sobre la Antártida. Astronauta Buzz Aldrin dijo en las redes sociales: estamos todos en peligro. Es el mal mismo. Este mensaje fue luego borrado a las pocas horas, pero hoy en día nada se escapa de los internautas, pues realizaron un pantallazo donde el mensaje se quedó guardado. ¿Pero qué quiso decir con estamos todos en peligro? ¿Es el mal mismo? A mí eso de es el mal mismo, me suena muy bíblico, a cómo se refieren a los demonios y Satanás. Mucho se habla de las pirámides de la Antártida, para muchos no son más que formaciones rocasas y nada más. Pero hoy os hablaré de una pirámide que está en la Antártida y de un señor belga, Allen Hubert, un expedicionario polar. Tachado de rebelde, en poco tiempo, Hubert pasó de ser una estrella a un apestado en la Antártida. Las razones son varias, pero yo me centraré en la pirámide. Quiero que mires esta imagen del señor expedicionario polar belga, Allen Hubert. Señala con la mano la pirámide de la Antártida. Para muchos esta pirámide es una montaña. Pero entonces por el señor Allen Hubert la iba a señalar. Hay cientos de montañas en la Antártida, ¿por qué tendría que señalar una montaña más entre cientos? ¿Qué importancia tendría eso? Es un claro mensaje de que no es una montaña sino una pirámide, tipo o parecidas a las pirámides mayas, o las pirámides de Crimea. ¿Pero dónde está la pirámide? Y esto sí que es extraño. Veréis en el año 2009, el año que se celebró el Festival de la Bestia. Se construyó la estación Princess Elizabeth, del Reino Unido en el Polo Sur, como se muestra en esta foto, a continuación. Pues la estación está debajo de la pirámide, así como se puede ver en las imágenes. Sin duda está bien vigilada, porque llegar hasta dicen es un infierno. Tiene el clima más extremo de la Antártida. Y justo aquí montaron su base. Como ha sido reportado por los medios de comunicación en todo el mundo, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, viajó recientemente al Polo Sur, supuestamente para estar mejor informado sobre cambio climático. Kerry fue el funcionario gubernamental más alto de Estados Unidos en visitar el Polo Sur. Golpeó a muchos como inusual. Pocos vieron ningún propósito de enviar a los mejores diplomáticos de los Estados Unidos a los confines más lejanos de la Tierra para ver hielo. Otra cosa que hay aquí. Quizás dentro de la pirámide. Y mandar allí a un señor con más de 80 años, Buzz Aldrin, y su extraño borrado. La gente se pregunta si enviar el diplomático superior de Estados Unidos a la tierra de nadie, tal vez tuvo algo que ver con diplomacia después de todo. ¿Hay alguna entidad allí con la que necesitamos contacto diplomático? Si es así, ¿por qué Buzz Aldrin advirtió que todos estamos en peligro? ¿Por qué lo llamó el mal mismo? El 9 de noviembre, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, aterrizó en la Antártida, durante el pico de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Aldrin. Más aún más misteriosa fue la evacuación médica del astronauta Buzz Aldrin de la Antártida el 1 de diciembre, después de una visita sorpresa allí, aparentemente para convertirse en la persona más anciana en llegar al Polo Sur a la edad de 86 años.
Más temprano, el 18 de febrero de 2016, el patriarca ruso Kirill visitó un puesto avanzado ruso en la Antártida, al parecer para ver pingüinos. La verdadera razón de todas estas visitas misteriosas a la Antártida, y lugares cercanos como Bariloche, está a punto de ser revelado de acuerdo con el programa secreto del programa espacial, que podría tener alguna relación con el planeta Marte. El astronauta Buzz Aldrin tweeted un mensaje siniestro al mundo usando su cuenta oficial, verificada de Twitter: extrañado, entonces el duet más adelante. Sus palabras: todos estamos en peligro. Es el mal mismo, y mostró una fotografía de una pirámide situada en el Polo Sur, como se muestra aquí. El señor Aldrin parece referirse a este objeto, como se ve en una fotografía en serie de Google Earth. La pirámide está situada no lejos de la estación Princess Elizabeth del Reino Unido en el Polo Sur, como se muestra en esta foto, a continuación. Desde hace 5 años circula por internet un artículo que habla del supuesto hallazgo, por parte de investigadores europeos y estadounidenses, de antiguas pirámides hechas por el hombre bajo la gruesa capa de hielo y nieve de la Antártica. La nota, acompañada de algunas fotos de Google Earth en las que se ve formaciones de hielo parecidas a las monumentales construcciones egipcias, asegura que el descubrimiento podría cambiar nuestra percepción de la historia humana para siempre. Aunque no se dan más detalles sobre quiénes hicieron el descubrimiento, la nota fue replicada en más de 436.000 páginas web y difundida en distintos medios internacionales. Lejos de civilizaciones ancestrales, el patrón geomorfológico de estas montañas antárticas obedece a la estructura cristalina de las rocas y la erosión de los vientos racheados, explicó el paleobiólogo. Según el científico, la existencia de civilizaciones antiguas en la Antártida es totalmente imposible, puesto que se trata de un continente cuyas condiciones hacen imposible la supervivencia del ser humano. Lo que no explica este científico es que existen planos encontrados de miles de años que muestran a la Antártida sin hielo. Además, si no ocultan nada porque tienen todo cerrado bajo llave en la Antártida. Pero volvamos al señor Uber, el que muestra la pirámide o la montaña según quiera mirarlo con la mano. Un ocupa en la Antártida es una noticia que salió en varios medios de prensa. Bélgica pierde el control de su base del Polo Sur por conflictos con el aventurero que la puso en pie. El gobierno belga acusa a Uber de saquear la base polar, pero no sabe cómo echarle de allí. Algo tendrá la base para no querer irse. La contribución de Bélgica a la exploración de la Antártida ha sido históricamente motivo de orgullo nacional. La primera misión científica internacional al continente blanco salió del puerto de Amberes en 1897, capitaneada por Adrien de Gelarche, con el noruego Roald Amundsen de segundo oficial. Fueron los primeros en pasar el invierno al sur del Círculo Polar Antártico. Medio siglo después, su hijo, el explorador Gaston de Gerlache, lideró la expedición que construyó la primera base belga en la Antártida. Bautizada como Estación Rey Balduino en 1957, sentó las bases para décadas de investigaciones. Pero si la tenacidad fue una virtud en los pioneros de la Antártida, la demostrada por el último gran expedicionario polar belga, Allen Uber, no está siendo muy apreciada por las autoridades. Por primera vez desde la apertura en el 2009 de la Estación Polar Princesa Elizabeth, esta temporada Bélgica no ha enviado ninguna misión científica a la Antártida. Uber tiene ocupada la base. Esta noticia es de febrero del 2017, así que podéis observar que todo lo aquí contado es muy reciente. Sin duda están pasando cosas en la Antártida que nos afectan a todos, y creo que son para mal. Uber se marcó una importante victoria en octubre, cuando un juez declaró ilegal la expulsión de la IPF. Mientras se resuelve el resto de los casos, ha vuelto a la estación. Hace poco trascendió que una agencia de viajes de Sudáfrica, punto de partida de expediciones, ofertaba estancias turísticas en la base belga, a 19.000 euros la semana, con la IPF de Uber como referencia. Él niega tener nada que ver, pero los países signatarios de los tratados antárticos, Bélgica es uno de ellos, han abierto una investigación. Uber sigue en la base. Nadie sabe a qué se dedica. Dice que se la ha encontrado en condiciones lamentables. El gobierno belga admite que no sabe cómo sacarlo de allí y no le ha facilitado las claves de los sistemas de comunicación. El explorador dice que podría contratar una empresa para descifrar las claves. El gobierno ha respondido que si lo hace, le denunciará también por delito informático. Uber está dispuesto a irse si el Estado belga le paga una indemnización de 16 millones. Al observar la tierra de la princesa Isabel a través de las imágenes por satélite, parece haber formaciones lineales en la superficie que recuerdan mucho a un cañón.
Hemos seguido esas débiles trazas desde el centro de la región hasta la costa, en el norte, y parece ser un sistema bastante amplio, comentó Jamieson. El equipo de la Universidad de Durham ha confirmado la existencia de esas hondas hendiduras en el terreno en algunos puntos gracias al radar. Esa red de cañones conduce probablemente corrientes de agua derretida hasta la costa, por debajo de la capa de hielo. Los científicos han detectado además un gran lago subglacial, también desconocido hasta ahora, de un tamaño cercano a los 1250 kilómetros cuadrados. Gran parte de la Antártida ha sido estudiada por los geólogos, que han elaborado mapas topográficos detallados del terreno bajo la superficie helada. Quedan sin embargo, dos polos de ignorancia en ese continente, en palabras del científico, la tierra de la princesa Isabel y la cuenca del glaciar Slesor. Para terminar el video dejo algunas imágenes descubiertas por mí en la Antártida. Un saludo y si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta extrañas imágenes captadas por mí en la Antártida. Imagen número 1: posible entrada a lo que parece un túnel. La imagen número 2 puede ser un error de la lente, de lo que parece otra entrada gigante en la montaña. Una tercera imagen tiene un aspecto piramidal. El denunciante Corey Goode dice que hay una antigua civilización extraterrestre enterrada y se encuentra a 2 millas abajo del hielo en la Antártida. Goode, un denunciante secreto del programa espacial, dice que a principios de enero de 2017 fue llevado a la Antártida por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para presenciar un trabajo de excavación secreta que está en curso, sobre las ruinas de una civilización extraterrestre de 55.000 años de antigüedad. Primero fue informado sobre el descubrimiento por un alto oficial de la Fuerza Aérea que trabajaba en un programa espacial secreto para el gobierno de Estados Unidos y las élites. El descubrimiento de las ruinas se remonta a la primera expedición alemana nazi en 1939, pero solo desde el 2002 han sido permitidas las excavaciones de arqueólogos y otros científicos en el lugar. Ahora están preparando documentales y artículos académicos para sorprender a la comunidad científica y sorprender al mundo. Habiendo fallado en mantener en secreto su antigua ascendencia durante mucho tiempo, las élites tratarán de aprovechar la oportunidad para distraer la atención de sus propios crímenes. A continuación, una traducción de un reciente artículo publicado en exopolitics.org del Dr. Michael Saya. En una actualización del 11 de diciembre de 2016, Corey Goode describe cómo él había sido previamente informado de las excavaciones de la Antártida de múltiples fuentes. También le fueron reveladas las excavaciones por un oficial superior dentro de un programa espacial secreto llevado por la USAF que él apodó Sigmund. Sigmund dirigió una misión encubierta que involucra múltiples secuestros y reuniones de información de Goode, quien estaba siendo probado, para probar su fidelidad sobre su información. Después de estar satisfecho con la exactitud de la información y las fuentes de Goode, Sigmund inesperadamente compartió algunos de sus conocimientos sobre las excavaciones de la Antártida. Se trataba de una civilización dirigida por seres llamados preadamites. Estos seres tienen cráneos alargados y miden entre 10 y 12 pies de altura. De 3 a 5 metros de altura. También le informo que 3 naves nodrizas de forma ovalada de unos 30 kilómetros de diámetro fueron descubiertas en las cercanías, revelando que los preadamitas eran de origen extraterrestre y habían llegado a la Tierra hace unos 55.000 años. Una de las 3 naves ha sido excavada a su alrededor y se ha encontrado que tiene muchas naves espaciales más pequeñas dentro. La civilización preadamita, en la Antártida, había sido congelada en un cataclismo que había ocurrido hace aproximadamente 12.000 años. Goode también ha sido informado por sus contactos que las tecnologías más avanzadas, y los restos de los propios preadamites, han sido removidos de un sitio arqueológico que se hará público. Equipos de arqueólogos han estado trabajando con lo que queda, y se les dijo que mantuvieran en secreto lo que habían visto. Además, los artefactos antiguos seleccionados de otras localizaciones serán traídos a los almacenes extensos y colocados en el sitio arqueológico para la puesta en libertad al público. En su inminente anuncio acerca de las excavaciones de la Antártida, se hará hincapié en los elementos terrestres de la civilización congelada para no sorprender a la población en general. Bueno amigos de Supercrack Estrella, esto es todo, y si el video te gustó no olviden supervitaminarse y mineralizarse como decía Super Ratón cuando yo era niño.
Supercrack Estrella presenta. Luces encontradas en la Antártida, encontradas por mi Supercrack Estrella, lo que parece el avistamiento de ovnis en el Google Earth. También estructuras de algo construido por seres de la Tierra hueca, también encontradas por mí en Google Earth. Wikileaks viene soltando información de una fuerte actividad ovni en la Antártida y también en el Golfo de Adén desde hace tiempo. Estos cables pueden ser la razón por la que Julian Assange terminó hostigado por las autoridades suecas y arrestado en Inglaterra. No soy un experto en iceberg, pero este objeto es realmente peculiar y se parece a un barco disfrazado de iceberg, escribió el sitio web UFO Sightings Hotspot. Para la mayoría de la gente la Antártida es una tierra árida de hielo y nieve que se encuentra en la parte inferior del globo. Pero los cazadores de ovnis creen que podría albergar base alienígena, actuando como el escondite perfecto debido a su falta de colonos humanos. Normalmente los icebergs vienen en una amplia gama de formas y tamaños. Pero los cazadores ovnis afirman que este iceberg no encaja en ninguna de las categorías más comunes de iceberg. Militares y científicos avistan ovnis en la Antártida. Una de las oleadas ufológicas más importantes ocurridas en la Antártida tuvo lugar entre junio y julio de 1965 sobre la isla Decepción, en el archipiélago de las Shetland del Sur, y tuvo por testigos a miembros de las bases de Gran Bretaña, Chile y Argentina. El 7 de junio de 1965, el meteorólogo Jorge Stanich, de la base argentina en la bahía 1 de Mayo, observó en el cielo un objeto estacionario brillante y de color amarillo, a una distancia de 2000 metros, que desapareció al cabo de 5 segundos. Tenía un diámetro de entre 35 y 50 metros. Stanich fue testigo de otro avistamiento similar al día siguiente. El 18 de junio, sobre la base chilena de Pedro Aguirre Cerda, también en la isla Decepción, apareció una luz zigzagueante de color verde, rojo y amarillo, que fue visible durante 15 minutos. El 3 de julio, 9 miembros de esta base observaron durante 20 minutos las maniobras de una masa luminosa de forma de lenticular, que ocasionalmente cambiaba de color, y se desplazaba a gran velocidad. 2 minutos después, el mismo objeto fue visto por 17 personas en la base argentina de la misma isla durante el espacio de 62 minutos. El mismo 3 de julio, una luz redonda y blanquecina fue observada desde la base argentina de la isla Laurie, en el archipiélago de las Orkney del Sur. Un día antes, en la base inglesa B, en la isla Decepción, un objeto rojo verdoso fue visto durante 15 o 20 minutos. La Fuerza Aérea Chilena dio a conocer uno de los avistamientos a través de un radiograma enviado por el comandante Mario Jan Barrera, de la base Arturo Prat. El suceso fue continuado por el Ministerio de Defensa chileno. Pero hay algo más. Los informes elaborados por este organismo destacan las perturbaciones del campo magnético que se produjeron a bordo del navío Punta Médanos. Las agujas de las brújulas se comportaron de manera fantástica desde el preciso momento en que el ovni apareció. Dejaron repentinamente de apuntar el rumbo que seguía el barco y señalaron directamente hacia el ovni. Por su parte, el comandante Barrera señaló: lo que avistamos fue algo real, un objeto sólido que se movía a velocidades increíbles, ejecutaba maniobras, despedía una luz verdosa y causaba interferencias en los instrumentos electromagnéticos de la base argentina. Menos conocido es otro avistamiento ocurrido el 8 de enero de 1957. 2 científicos de la isla Robertson vieron por separado 2 grandes objetos plateados, que semejaban puros o torpedos, suspendidos a gran altura sobre la base. Durante 4 horas los extraños objetos efectuaron movimientos acrobáticos en el aire y fueron fotografiados por los investigadores. Según sus cálculos, se desplazaban a 8000 metros de altura y a una velocidad de 40.000 km por hora. Días después, el 20 de enero, un helicóptero de la Armada Británica recogió a los científicos, quienes le entregaron las fotos de los objetos al organismo estadounidense oficialmente encargado de investigar los ovnis, el ATIC, Air Technical Intelligence Center. Años después, el físico Rafael Vera Meje de la Universidad de Concepción, Chile, entrevistó a uno de los testigos, quien le comentó que el ATIC no les devolvió los negativos de las fotos y dijo que estaban veladas. Algo semejante ocurrió en 1948, cuando el capitán Orrego, de la Marina chilena en la Antártida, observó y fotografió un ovni, aunque el jefe de la misión naval chilena negó tales hechos. Supercrack Estrella presenta. Mapa secreto de la Antártida revela cómo llegar a tierra hueca. ¿Qué pasa si el viaje al centro de la Tierra, el clásico de Julio Verne, es realmente cierto?
Y allí en algún lugar, un nuevo mundo entero está a la espera de ser explorado, un lugar donde de alguna manera, seres vivos habitan en las profundidades de nuestro planeta, un lugar que las culturas y las civilizaciones antiguas sabían que existían, o que todavía existe hoy. Para empezar, una descripción muy gráfica de un viaje a la Tierra Hueca. Los indios Marcootsi sabían de la existencia de la Tierra Hueca hace casi 100 años. Los indios Marcootsi son indígenas que viven en el Amazonas, en países como Brasil, Guyana y Venezuela. Según sus leyendas, ellos son los descendientes de los hijos del sol, el creador del fuego y de la enfermedad y los protectores de la tierra interna. Sus leyendas hablan de una entrada en la tierra. Hasta el año de 1907, los Marcootsis entraban a una especie de caverna, y viajaban de 13 a 15 días hasta que alcanzaban el interior. Es allí, en el otro lado del mundo, en la tierra interna donde viven los gigantes, criaturas que tienen alrededor de 3 a 4 metros de altura. Según los Marcootsis se les dio la tarea de vigilar afuera de la entrada y evitar que los extraños entren en la Tierra Hueca. Leyendas del pueblo Marcootsi dicen que los que entran en la misteriosa caverna durante 3 días, solamente descienden por escaleras gigantes, que miden alrededor de 80 centímetros cada peldaño. Después del tercer día, ellos dejan atrás sus antorchas, y continúan su viaje dentro de la tierra iluminada por las luces que ya estaban presentes en las cuevas. Linternas gigantes, del tamaño de una sandía, brillaban como el sol. Después de 4 a 5 días de viaje, aquellos dentro de la cueva perderían peso y masa corporal, permitiéndoles moverse mucho más rápido. Irían por enormes cavernas cuyos techos no podían verse, y en una de las cámaras del sistema de cavernas, hay 4 objetos similares al sol, que son imposibles de mirar, cuyo propósito es desconocido para el pueblo Marcootsi. Dentro de la tierra, hay lugares donde los árboles con alimentos son capaces de crecer. Los Marcootsi dicen que frutas como cajúes, robles, mangos, plátanos y algunas plantas de menor tamaño se encuentran de 6º a 7º día en su viaje. Cuanto más lejos el pueblo Marcootsi se desplazaba dentro de la tierra, áreas más grandes de vegetación observaban. Pero no todas las áreas son de color verde y próspero. El pueblo Marcootsi dicen que algunos lugares son extremadamente peligrosos y deben evitarse, como aquellos con piedra hirviendo y arroyos de azoje. Dicen que después de pasar por estas cámaras gigantes, habiendo transcurrido la mitad del viaje, tienen que moverse con cuidado ya que el misterioso aire puede hacer que las personas vuelen o floten por los alrededores. Continuando su viaje, ellos alcanzarían un lugar dentro de la tierra, donde los gigantes vivían. Allí, los exploradores Marcootsi comían la comida de los gigantes, como las manzanas del tamaño de cabezas humanas, uvas del tamaño de un puño humano, y deliciosos y gigantes peces fueron capturados por los gigantes y dados a los Marcootsi como regalos. Esta leyenda, por supuesto, es considerado por muchos como solo eso, otra historia ancestral. Pero para los Marcootsi, su leyenda era tan real como se apresta, y ellos eran los protectores de la entrada hasta que los exploradores británicos llegaron al Amazonas en busca de oro y diamantes, aventurándose dentro de las cuevas, y para nunca más volver. Desde el último encuentro con ellos, los Marcootsi dicen que los gigantes los castigarían por no cumplir con sus obligaciones y las leyendas de los gigantes se desvanecieron con los años. Se dice que la Tierra Hueca se menciona en muchas civilizaciones antiguas y culturas de todo el mundo. La existencia de seres gigantes que habitan nuestro planeta es otro hecho presente en decenas de culturas antiguas de todo el mundo, incluso presentes en los textos religiosos tales como la Biblia. En otra parte del mundo hay otra entrada al mundo subterráneo. Un periodista ruso Nikolai Subotin analiza los documentos de la KGB de la carpeta Orión sobre las actividades de los nazis en la Antártida antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Según sus investigaciones, hay un mapa secreto de la Antártida que indica cómo llegar a la Tierra Hueca. Este mapa nos muestra el continente principal en este hemisferio, llamado Asgard. En el continente de Asgard, en el centro, se encuentra la ciudad de los Ases. En la parte inferior izquierda, podemos ver claramente Neuschwabenland con la capital New Berlin. Este mapa nos muestra el continente principal de este hemisferio llamado Liberia. En el centro, a la derecha, se encuentran las Islas Fera. Abajo está la ciudad de Shambhala, ciudad de los dioses. Los monjes tibetanos todavía dicen que la ciudad de Shambhala realmente existe, pero no en la superficie de nuestro planeta, sino dentro del planeta.
Así que aquí está confirmado por el mapa que Shambhala es una ciudad real en la Tierra, en el interior de la corteza. Evidencia de la existencia de una Tierra interior es una carta de Carl Unger, miembro de la tripulación del U-209. Eso es lo que dice en una de sus cartas. Querido viejo camarada, este mensaje será una sorpresa para usted. El submarino 209 lo hizo. La Tierra es hueca. El Dr. Ausofer tenían razón. Todo el equipo está bien, pero no pueden regresar. No somos prisioneros. Estoy seguro de que este mensaje te llegará, es la última conexión con el U-209. Nos encontraremos de nuevo, camarada. Estoy preocupado por aquellos que han pasado sus vidas en la superficie de la Tierra desde que el Führer se fue. Dios siempre bendiga a nuestra Alemania. Atentamente, Carl Unger. Hasta el momento, parece que han encontrado la entrada a la Tierra interior. Además, una fuerza expedicionaria secreta nazi estaba encabezada por el capitán Richter y tomó asiento en 1937 a 1938. La fuerza aterrizó cerca de la Tierra de la Reina Maud y estableció bases secretas allí. También explica por qué los científicos alemanes, personas seleccionadas y pilotos de pruebas de ovnis, incluyendo sus máquinas y prototipos ovnis, como el AUNEB 1, 2, 3 y 4 y el dispositivo Andrómeda, posiblemente construido con la ayuda de los alienígenas, estaban desaparecidos mientras ellos escapaban a las bases en la Antártida. Después de un análisis en profundidad, los investigadores han publicado las coordenadas donde se puede encontrar el pasillo al mundo interior de Agartha. Localización: 68º 00000 S primero 00000 E. Como se puede ver, el corredor de la Tierra interior se encuentra en el mar de Lázarev, que es el mismo lugar donde el buque de investigación oceánica de la flota del Báltico ruso, el almirante Vladimirsky, llevó a cabo la investigación hidrográfica de las zonas acuáticas de la Antártida hace unos meses. Según los investigadores, los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética han sabido sobre la entrada secreta de Agartha a la Tierra interior y sus habitantes, así como las bases subterráneas clandestinas nazis durante más de 40 años, pero no saben cómo lidiar con ella y por lo tanto han suprimido la verdad. Ahora parece que estas bases subterráneas nazis todavía existe y sigue en funcionamiento. Además creen que el último batallón de Hitler trabaja junto con los seres de la Tierra interior y entrarán en acción cuando el mundo está profundamente en una crisis económica. Sobre la base de toda esta información, si es verdad, paso a paso se pone de manifiesto por qué tantas personas conocidas, así como Estados Unidos y la naval de Rusia, visitan la Antártida. ¿Y nosotros, alguna vez sabremos la verdad? Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta. Están cortando los glaciares de Groenlandia desde el espacio. Es una cosa bastante rara. Otra de tantas que hay en el mundo y que nadie cuenta. No sé si es obra de extraterrestres o de ser humano desde el espacio. ¿Os acordáis de la película GoldenEye? Pues allí hicieron algo parecido, por lo tanto todo es posible. Incluso cortar un glaciar con un láser desde algún satélite. Hay una serie de vídeos que pudieran ser evidencia de que algo muy extraño está sucediendo con los glaciares en Groenlandia. Claramente se pueden observar cortes perpendiculares con una exactitud milimétrica, de tal manera que resulta increíble que sea obra espontánea de la naturaleza. Nuestros glaciares constituyen una de las reservas de agua dulce más importantes de la Tierra y un factor determinante para mantener una temperatura estable que permita la preservación de la vida en el planeta. Al parecer están siendo rebañados con láseres desde el espacio, quizás por una fuerza extraordinaria con intereses oscuros. Si efectivamente se están utilizando láseres para cortar grandes porciones de hielo en el Polo Norte, la pregunta que me hago es ¿por qué lo hacen? ¿Cuál pudiese ser el objetivo de tan peculiar tarea? Existen diversas hipótesis que expongo a continuación. Podría ser que quieren utilizar los glaciares como armas biológicas de destrucción masiva. Al derretir grandes porciones de hielo, estas corrientes de agua helada van hacia el sur, mezclándose con aguas que son habitualmente cálidas, produciendo cambios de temperaturas repentinos que afectan la vida de la fauna marina y aumentan los riesgos de tsunamis. Otra posibilidad es modificar la temperatura artificialmente. El deshielo de los glaciares trae como efecto colateral un aumento inducido del calentamiento global, que puede dirigirnos literalmente a la muerte del planeta en unos cuantos años. La tercera posibilidad: destruir las reservas de agua dulce. En los glaciares hay más agua dulce que en todos los ríos del planeta juntos, sin contar que gran parte del agua de esos ríos es inutilizable por estar contaminada.
Si perdemos el agua de los glaciares, en pocos años pudiéramos estar dependiendo absolutamente de plantas potabilizadoras y muchos morirían por falta del vital líquido. No quiero aventurarme a afirmar que esto es una verdad irrefutable, sin embargo comparto las imágenes contigo y el link del vídeo para que llegues a tus propias conclusiones. Solo queda decir que ninguna de las razones antes expuestas nos generan un buen augurio. Una nota informativa. Si todo el hielo depositado sobre Groenlandia se funde, el nivel del mar sube 6 metros. Eso quiere decir que las ciudades de la costa española quedarían inundadas, o vivirían, como las holandesas, detrás de diques. Sevilla, que está a 7 metros sobre el nivel del mar, se inundaría 2 veces al día, con la marea alta. Estos 6 metros son una medida estática. Las olas llevaría el agua del mar unos 20 kilómetros tierra adentro en zonas como Cádiz y Valencia. En Galicia y el Cantábrico, con las tormentas invernales, se destruirían las ciudades costeras, o deberían vivir también rodeadas de diques. ¿Pero por qué la disminución del hielo afecta al clima mundial? Una subida considerable del nivel del mar a raíz del derretimiento del hielo afectará a la circulación de los océanos y la trayectoria de las tormentas, mientras los incendios aumentan en los bosques de otros lugares. El registro de fenómenos climáticos sin precedentes como grandes tormentas, olas de calor, sequías, inundaciones o inviernos con nevadas récord, son solo una pequeña muestra de lo que nos espera en el futuro. Las latitudes norte de nuestro planeta serán las más afectadas por el deshielo. En Estados Unidos y Canadá se vivirán veranos cada vez más calurosos, mientras en muchas zonas templadas de Europa y Asia Oriental se registrarán inviernos muy fríos y nevados. El mar Mediterráneo será más caliente que nunca y el norte de Europa vivirá veranos muy lluviosos. La conclusión general es que aumentará la frecuencia de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, mientras que el deshielo proporcionará a los gobiernos nuevas zonas de tierra a explotar. De hecho, en el Ártico ya se está desarrollando lo que algunas describen como una guerra de baja intensidad. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.